Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la reunión de Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria. Antes que nada, les pido disculpas por el espacio reducido. Estaban ocupados los salones que tienen mayor capacidad, por lo cual, bueno, les pedimos quizás por ahí mantener silencio y quizás abran la puerta como para que pueda circular también el aire. Estamos reunidos conforme lo establece el reglamento interno de esta casa. Vamos a llevar adelante esta reunión informativa para tratar los expedientes 3674-2024, modifícase el Código Fiscal, adhesión RIGI, regularización de activos, sellos e ingresos brutos, el expediente número 3675-J2024, por el cual se establece el régimen de regularización de obligaciones tributarias, y por último el expediente 897J2025, modifícase la ley 6.806. Todos estos proyectos de autoría del jefe de gobierno, En el día de la fecha, a los fines de celebrar esta reunión informativa, nos acompañan los funcionarios del gobierno de la ciudad. En primer lugar, Germán Cribocapich, administrador gubernamental de ingresos brutos de la Ciudad de Buenos Aires. Demian Tusneider, director general de vinculación estratégica de la JIP. También nos acompaña Manuel Balestretti, jefe de gabinete también del mismo organismo, y la subdirectora de comunicación y prensa, Cecilia Priego, a los cuales por supuesto que agradecemos por su presencia para también poder despejar las dudas respecto de los expedientes que estamos poniendo en tratamiento. Vamos a repasar el quórum. Se encuentran presentes la vicepresidenta primera de esta comisión, la diputada Claudia Neira, el vicepresidente segundo de la comisión, el diputado Lucio La Peña. También nos acompañan los y las diputadas Matías Barrotavenia, Pablo Donati, María Luisa González Estebarena, Matías López, Juan Pablo Modarelli, Gustavo Mola, María Fernanda Molar, Sebastián Nagata, Jimena Villafruela. Y también nos acompañan los diputados Claudio Romero, Inés Parri, Marina Quinás, y no sé si hay alguien más que me estoy olvidando. No, ya lo nombré. Antes de comenzar con la reunión informativa y cumpliendo con el artículo 147 del reglamento, vamos a invitar a los particulares o representantes de organizaciones no gubernamentales para que hagan el uso de la palabra durante la primera media hora. Le voy a dar la palabra para que vaya llamando por orden al director de la comisión, el director doctor César Vega. César, te pido que si los puedes ir nombrando. Gracias. En primer orden, llamamos a Pablo Daniel Moyano y Lundain. Bien, buenas tardes a todos, gracias por recibirnos. ¿Nos está escuchando? Ok, ahí está. Gracias por recibirnos. Voy a tratar de ser breve porque entiendo que la mayoría de los legisladores están al tanto de cuál es la problemática o el conflicto que suscita el proyecto de ley de regularización de obligaciones tributarias en relación a los mandatarios apoderados del gobierno de la ciudad. Como bien saben, existe un conflicto abierto en negociación con el Poder Ejecutivo de la ciudad a partir del dictado del decreto 202-2024, que estableció un tope en los honorarios que percibimos los apoderados del gobierno de la ciudad en el cobro de deuda fiscal, que limita los emolumentos que corresponden al profesional a un 20% de la deuda. Ese sistema se aplicó efectivamente durante aproximadamente 40 días. El resultado fue absurdo. Hemos tenido compañeros que han cobrado por llevar adelante un juicio 7 pesos, 120 pesos, 1.000 pesos, 2.000, tras años de trámite.
Y más allá de los montos, que obviamente resultan absurdos y tornan manifiestamente inviable cualquier tipo de labor profesional, lo cierto es que este régimen establece, por un lado, una excepción al régimen general de honorarios establecido en la Ley 5134, aprobada por esta legislatura, de modo que los apoderados del fisco quedamos en una categoría de abogados de segunda que percibimos menos honorarios que los que en el mismo juicio la contraparte podría recibir sujeta a una regulación. No puedo dejar de destacar que el envío de un proyecto de ley que establece un régimen semejante, que ha sido objeto de cuestionamiento en sede judicial y que ha sido frenado por una medida cautelar, constituye sin lugar a dudas una actitud reprochable por parte del gobierno de la ciudad, pues aquello que no pasó el filtro judicial y ha sido frenado, creo que no debería tampoco pasar el filtro legislativo y esta legislatura no debería aprobarlo de ninguna manera. Pero es reprochable también que en el marco de ese juicio de amparo, donde no solamente se frenó la aplicación del tope, sino que también se estableció que las partes interesadas debíamos mantener reuniones con el gobierno de la ciudad para buscar alguna alternativa que resulte satisfactoria y algún régimen razonable de retribución para las labores profesionales, luego metan un proyecto de ley que incluye exactamente el mismo texto que la justicia no avaló y frenó por vía de medida cautelar. Creo que los puntos esenciales son estos que les he señalado. No pretendo hacer un desarrollo completo del tema. Cada uno de ustedes ha recibido de parte nuestra, en formato papel y en sus correos electrónicos oficiales, una nota explicativa. Si alguno no ha tenido la oportunidad de leerlo, le recomiendo que lo haga porque brevemente explica los pormenores y creo que excede esta intervención de mi parte. Pero vuelvo a lo central y es lo que vengo a solicitar de los legisladores que aquí están presentes. Y lo voy a decir exactamente en los mismos términos. Que lo que no pasó el filtro judicial no pase tampoco el filtro legislativo, porque el resultado de lo que el Poder Ejecutivo pretende que aquí se vote es absolutamente ridículo e indigno. No voy a entrar en el fondo de la existencia de una moratoria o no, pero sí la regulación, por lo menos en este particular, que es lo que hace al interés de los mandatarios que yo como presidente de la Asociación de Mandatarios Judiciales represento y que es lo que suscita fuertes conflictos dentro y fuera del gobierno que justifican la cantidad de gente que hoy tenemos acá, que en su gran mayoría han venido interesados por esta misma cuestión, porque no solamente nos afecta a los apoderados del fisco, que somos abogados externos, sino también a todo el personal de la Procuración de la ciudad que percibe ingresos por la participación de honorarios legal y legítimamente establecida. Es todo y le agradezco mucho el tiempo. En siguiente lugar, Alejandro Cangelosi, presidente de la Asociación de Abogados de la Procuración. Bueno, buenas tardes a todas las presentes y a todos los presentes. Señora Presidenta, no voy a andar en este tema mucho más de lo que ya saben casi todos los legisladores. La situación que nos trae hoy, más allá del proyecto de ley de moratoria, viene atado de la cuestión de fondo del dictado del decreto 202, tal como lo hizo mi predecesor en el uso de las palabras. Y tal como dijo, ese decreto 202 hoy está con una medida cautelar interpuesta no solamente por los mandatarios, sino por la Asociación de Abogados, la que presido, siendo además miembro del Consejo Directivo del Colegio de Abogados.
Bueno, nosotros hemos planteado, entre otras cosas, en la demanda que el dictado del 202 y que tiene mucho que ver este proyecto de ley, la incompetencia y la legalidad de ese decreto, y creemos que en ese sentido el artículo 10 de este proyecto va en el mismo sentido que el dictado de ese decreto 202. ¿Por qué decimos que es incompetente? Bueno, la verdad que el Poder Ejecutivo, con el dictado del 202 y con este proyecto que remite hoy a la legislatura a consideración de todos los legisladores, lo que hace es apartarse del régimen general que establece la ley de honorarios, estableciendo ilegalmente, por un decreto en este sentido, y en este caso un proyecto de ley, un régimen diferenciado de excepción. Viola a todas las luces la ley 5.134. Asimismo, con esta conducta, el Poder Ejecutivo invade la esfera reservada solamente al Poder Legislativo. Les está indicando que violen una ley que salió de este mismo recinto, que es la 5.134. Viola, además, estas normativas vienen violando los principios de no regresividad. Ya sabemos todos que está prohibido el dictado de normas que supriman, limiten o restringen derechos o beneficios concedidos por normativas previas. Asimismo, el tema que se trae en cuestión, los honorarios tienen un carácter alimentario, con lo cual constituyen parte del salario no solamente de los mandatarios, sino todo el cuerpo de abogados al cual represento y que asciende hoy a 450 profesionales. Es en razón de esto, además de que está en voz del presidente y del colegio también y de todos los miembros del Consejo Directivo, que no va a permitir el colegio tampoco que la regulación de honorarios sea no razonable. Tal como se expresó, es increíble que en una cuestión impositiva como la que estamos tratando en este momento, un mandatario o un profesional, sea mandatario, reciba como emolumento 7 pesos, 50 pesos, 500 pesos por parte de un contribuyente que tuvo varias oportunidades para poder pagar, no lo hizo, esperó que se iniciara el juicio y después tenemos que los abogados aceptar este tipo de remuneración por una actividad de 2, 3, 4 años. Si a alguien le resulta coherente que se pueda percibir honorarios en esos montos por una causa, bueno, me parece que creo que todos coincidimos que no es viable. Encontramos también en el dictado del decreto 202 y del proyecto de ley que existe una actitud contradictoria de la Administración, puesto que el monto por el que inicia la ejecución fiscal surge siempre de una ley tarifaria que no está acorde. Asimismo, los intereses resarcitorios que actualizan la deuda han sido aplicados también por la Administración, y esta Administración es la que da montos bajos de inicio de causas judiciales con intereses resarcitorios bajos, pero es también el poder del Consejo de la Magistratura que establece la UMA, y ahí es donde se ha producido la diferenciación. Pero no es culpa de los mandatarios, tal como se ha querido decir, ni de los abogados de la Procuración, de que somos los que nos encargamos o queremos ejercer y tenemos de rehén a los contribuyentes. Es producto de una mala política fiscal, la cual venimos diciéndolo desde el día 1. Para concluir, esperemos que este proyecto, o al menos el artículo 10, no sea tratado tal como fue presentado en el proyecto de ley, y que se respete la ley 5.134. Nada más para decir. Muchas gracias. En siguiente orden, Gastón Ricciardi, representante SUTECBA de la Procuración General de la Ciudad. Trabajando, doctor Pardo. Bueno, un gusto. Muchísimas gracias a la honorable legislatura, a todos ustedes diputados, en especial a Gustavo Muñoz, que nos ha dado una mano como representante de los trabajadores de la delegación de la legislatura, y a todos los compañeros y colegas de la Procuración General. Esta situación por la que estamos hoy aquí
se genera como consecuencia de una serie concatenada de errores. Nosotros desde hace varios años estamos intentando encontrar esta solución. El año pasado, llamativamente, se genera este decreto 202 cuando estábamos hablando y donde había un principio de acuerdo. Hoy no estamos hablando del 202, pero el artículo 10 es el decreto 202 que habla de los honorarios de la Procuración. Lo cual nos llama poderosamente la atención, y les digo por qué. Si estamos acá todos trabajando en encontrar una solución, haciendo una propuesta alternativa para solucionar un conflicto, para que el contribuyente pueda afrontar sus obligaciones fiscales, regularizar y que el Estado pueda ejercer debidamente su función de recaudación. Yo me pregunto, si en ese proceso no estamos hablando con una medida precautelar y estamos negociando en buenos términos y presentan esta moratoria, donde el artículo 10 claramente dice, o quiere, vamos a interpretarlo entre todos, ¿qué quiere decir? Señores, las negociaciones que tuvimos no existen. Yo sé que no es la mala intención de la administración, ni siquiera del administrador general al cual respeto y valoro, pero lo que yo estoy evidenciando es que se genera una situación de una mala fe. Por lo menos una situación de una falta de, ¿cómo puedo decir?, consenso jurídico, ética jurídica. A ver, yo soy vicepresidente segundo del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de hace muchos años. Y lo único que nosotros creemos que debe ser muy importante en la profesión es la ética y los valores de nuestra profesión. Como así también nuestra remuneración y nuestros honorarios, que tienen carácter alimentario, señor administrador. Entonces, ver este artículo 10, que afecta gravemente los honorarios de carácter alimentario de los abogados de la Procuración General y de los mandatarios a los cuales también tienen su gente para que le tienen que pagar su sueldo y cubrir sus gastos, cuando estamos en una situación con una medida precautelar, vuelvo a decir, y con negociaciones, y sí, lamentablemente creo que es una situación totalmente injusta, disvaliosa. Pero les agrego algo más, señores legisladores, para contarle. El día martes de la semana pasada, martes, si no me equivoco, ¿no? El día martes de la semana pasada, en el marco de esta medida precautelar dispuesta por el doctor Converset, nos teníamos que sentar. Y a mí, la administración, que está sentada acá, me envía un proyecto, que no fue el doctor. Perfecto, vemos el proyecto, se dividirían los honorarios en 2 etapas que nosotros propusimos para encontrar una medida alternativa de solución de conflictos y que el contribuyente pueda regularizar, que se da como consecuencia de transferencia de deuda por montos mínimos que no los transferimos nosotros, sino que lo transfirió la Administración General. Llamativamente nos enteramos un día antes que se había cambiado la propuesta, que la propuesta que había elevado la Procuración no era la que correspondía. ¿Y eso cómo se llama? Yo me pregunto, porque ¿será que yo cuando estudié Derecho o cuando estoy en el Colegio Público de Abogados... ¿Cómo? Bueno, debe ser. Pero ¿sabe qué? Yo creo que hay algo más allá de los políticos, que es la palabra. Porque nosotros, como los representantes del Colegio Público de Abogados, que estaba el doctor Gil Lavedra, que estaba la Asociación de Abogados de la Procuración, la Asociación de Mandatarios, yo como representante de SUTECBA, habíamos llegado a un acuerdo en Uspallata. ¿Y sabe lo que? Al día siguiente, el señor ministro de Justicia modificó la propuesta y nos puso el tope del 20%. Eso lo hizo sin siquiera haberlo consensuado con nosotros. Lo habíamos charlado todos. Y la verdad... Yo no puedo creer que esa vez pasó, pero tampoco puedo creer que pase esta vez. Hay un tema que es mucho más grave, que a mí me sorprende, no sé si lo dijo el doctor Cangelosi, que es la actitud contradictoria de la administración. Que si a eso le sumamos la falta de los valores de ética y consenso que deben existir entre profesionales en relación a una mesa de negociación, hace que esto nos sorprenda. Y le hago un ejemplo. El monto por el que se inicia la ejecución fiscal surge de la ley tarifaria, perfecto. Los intereses punitorios y resarcitorios aplicables para aplicar la deuda son fijados ¿por quién? ¿Por mí? ¿Por los abogados? No, por la JIP, yo no, y por el Poder Ejecutivo. Los montos para poder transferir y judicializar, ¿quién los establece? La legislatura a propuesta del Ejecutivo. Muchachos, yo no tengo la culpa que transfieran deuda que de verdad genera un dispendio innecesario de los profesionales. Un profesional, por ejemplo, en Vicente López, yo, salvo que lo hayan cambiado el año pasado y lo cual pido disculpas si me estoy confundiendo, está en 7 IUS, que es arriba de los 3 sumas. Entonces yo me pregunto,
que ahora queremos hacer una cuestión cuando a lo mejor correspondería eliminar la deuda, sacar una ley y decir, bueno, toda la deuda de bajo monto la eliminamos. Después, si es una cuestión de política fiscal que afecta o no la situación, es otra, pero no tiene nada que ver los trabajadores que estamos ejerciendo este derecho. Nosotros proponemos como Procuración General... Doctor Figueiras, yo Sí, le ¿cómo no? pido, por favor... Sí, te estoy terminando, Sí, te cuento un exactamente, segundo, te gracias. agradezco y pido... ¿Sabe lo que pasa? Yo hace... Tenemos media hora y hay muchos... Preocúpese que ya lo hago. anotados ¿Sabe qué es lo para- que pasa? Y le pido disculpas. Estamos todos los días trabajando y cuando vemos que las actitudes son contradictorias, genera ese estado de indignación. Que sé que no tiene mala intención, lo aclaro porque es una persona muy proba y que ha demostrado siempre buena voluntad, llamativamente estos últimos 6 meses no. Nosotros lo que proponemos es que una modificación del artículo 9 y la eliminación del artículo 10. El artículo 9, nosotros pedimos, para no generar confusión en los contribuyentes y estar dentro de un marco normativo aplicable, es que se establezca que la obligación de pagos, costas y honorarios, bueno, ustedes ya lo tienen claro el tema, establezca al final que diga, los cuales serán liquidados de acuerdo a las pautas legales vigentes. ¿Qué permitiríamos con eso? Que si nosotros perdemos la medida precautelar, que es una posibilidad, y usted logra una sentencia favorable, que a lo mejor lo puede lograr, porque la Cámara no es tan lineal como usted me lo planteó alguna vez, se resuelva y mientras tanto los contribuyentes puedan afrontar sus obligaciones fiscales y que ustedes puedan tener un buen desarrollo del ejercicio. Y eliminar el artículo 10. Desde ya muchísimas gracias y gracias a todos los colegas de la Procuración por defender sus derechos ante esta actitud contradictoria de la Administración General de Ingresos Públicos. En siguiente orden, Andrés Zulberti. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Yo vine el año pasado, así que lo único que me quedó decir, ya que tenemos funcionarios de la JIP, y recordando a mi profesor de contabilidad en el secundario hace más de 40 años, había dicho que la tasa, que se refiere al expediente 897-2025, que se van a aplicar sin costo y que agradezco finalmente que nos han escuchado tanto la legislatura como el Poder Ejecutivo. Quería decirles que mi profesor de contabilidad en la época de contabilidad 3, hace más de 40 años, decía, la tasa es un servicio público que brinda el Estado, que puede ser actual o potencial. El clásico ejemplo es el ABL. Ahora, mi cuestión era, ¿por qué una tasa si es un servicio público? ¿Por qué se aplicaba a artefactos privados como ascensores, calderas e instalaciones fijas contra el incendio? Nunca lo entendí, pero ya se aplicaba esto hace 10 años. Desde el 2013 empezaron a aplicar a partir del 2013 con los ascensores, se ve que les agarró el gustito y en el 2018 agregaron las calderas e instalaciones fijas contra incendio, que normalmente son las mangueras enrolladas que hay en los pasillos de los edificios. Ahora, mi profesor también mencionaba que para aplicar una tasa tenía que primero crearse el concepto en el Código Fiscal. Nunca existió ese concepto en el Código Fiscal, pero siempre, como echa la ley, echa la trampa, lo metemos por la ley tarifaria y total no se nota. Muchas gracias, es todo. En siguiente orden, Martín Lastra. ¿Qué tal? Buenas tardes, legisladores. Mi nombre es Martín, soy agente de tránsito del Gobierno de la Ciudad, del Ministerio de Seguridad y Justicia. Soy monotributista, hace 7 años ingresé pensando que iba a ser 1 o 2 años de esa situación y estoy hace 7 años, como la gran mayoría de mis compañeros. Formo parte de la Junta Interna de ATE Capital. Estoy acá básicamente para que ustedes sepan que más allá de nuestro sueldo bajo, estamos pagando impuestos por trabajar cada vez más caro. La gran mayoría de mis compañeros en el cuerpo donde estoy yo, que seremos 300 agentes, el 80% somos monotributistas y la gran mayoría estamos endeudados. Hace poquito a una compañera le retuvieron sin aviso casi 100.000 pesos por estar atrasada con el pago, tiene 2 nenas, madre soltera, así hay un montón de situaciones.
Básicamente estoy acá por eso, para que entiendo que está avanzando el proyecto de poder alivianar con este pago de ingresos brutos. Creo que es importante que esté detallado a quién va dirigido, porque somos muchos los monotributistas que estamos en esta situación y endeudados con AFIP y especialmente con ingresos brutos. Muchas gracias. En último orden, Mariel Cuevas. ¿Ahí? ¿Se escucha? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo soy trabajadora del programa Casas de los Niños, Niñas y Adolescentes, que depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, donde participo de la Junta, soy afiliada de ATE, y hace 15 años que trabajo en el programa. Yo estuve contratada y sé cuál es la situación de los contratados y las contratadas, que cobran sueldos por la misma tarea, por abajo de lo que cobramos todos. Y creo que el tema del monotributo, en esto siempre, pero es una situación injusta para trabajadores y trabajadoras que tienen sueldos que están por abajo de la canasta. O sea, es como que tenemos trabajadores y trabajadoras que cobran 600.000 pesos o menos en muchos casos. Obviamente que tenemos más de un trabajo, pero es una situación injusta que creo que hay muchos proyectos presentados por distintos partidos y creo que debe haber un consenso. O sea, es como que para la situación de los trabajadores y las trabajadoras del gobierno de la ciudad, que son monotributistas, por igual tarea, como que es algo que se tiene que, los ingresos brutos particularmente, se tienen que eximir. Y también creo que el proyecto de ley presentado por el jefe de gobierno tiene que dejar en claro cuáles son los requisitos. O sea, porque nosotros tenemos trabajadores que de alguna manera son considerados, yo soy planta permanente, o sea, y no es que tampoco tengo un sueldo que me alcanza para vivir, pero y tengo compañeros y compañeras de otros programas que tienen sueldos, o sea, por abajo de los 600.000 pesos, que la verdad que es una vergüenza, y que encima tengan que pagar un impuesto, o sea, es como que es en detrimento de su sueldo, por igual tarea, me parece una situación bastante injusta. Y lo que quiero dejar en claro es el tema de los requisitos, o sea, porque no queremos que haya trabajadores ni de primera, ni de segunda, ni de tercera, o sea, porque hay algunos que por ahí, por ser profesionales, pero están desarrollando las mismas tareas, o sea, como que se equipare en ese sentido. Y es una situación que creo que de todas las personas que están acá tenemos consenso con respecto a eso, porque un trabajador o una trabajadora no puede estar pagando un impuesto teniendo un sueldo de menos de 600.000 pesos. Bueno, espero que se resuelva de una manera satisfactoria para todos y todas las trabajadoras. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Se encuentran presentes también los diputados Franco Vitali y el diputado Darío Nieto. Voy a invitar ahora al titular de la JIP, a Germán Cribocapich, para que nos brinde la información técnica respecto de los expedientes que tenemos en tratamiento. Germán. A ver cómo me ordeno, donde se me escuche bien igual. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? En primer lugar, gracias a la presidenta de la comisión por la convocatoria, a los legisladores presentes, también por recibirnos junto con el equipo para poder intentar dar respuestas a las consultas que tengan. Anticipo que parece que hay un tema en particular que hoy nos reúne, al que le vamos a dedicar también el tiempo necesario para intentar encontrar una solución. Así que en unos minutos me voy a referir a esa cuestión en particular. Corregime, Paola, a medida que vaya avanzando respecto del tratamiento de los expedientes puestos en consideración. En primer lugar, y aunque no es un tema estrictamente fiscal, nosotros cuando nos presentamos el año pasado propusimos que el Código Fiscal no incluyera los conceptos que llamamos no tributarios.
el año pasado no prosperó, era un tema estrictamente técnico y tiene de alguna manera un grado de vínculo con el primer proyecto, que es aquel relativo a la eliminación de la tarifa en 71 trámites. Esto me permite muy rápido hacer una digresión respecto de una de las presentaciones, no sé dónde estás, que referiste o trataste el tema del concepto del tributo tasa. ¿Cómo es el apellido? Porque por ahí se fue, pero el hombre de camisa negra. Se fue. Qué pena. Bueno, no importa, se los digo igual. Queda grabado, creo, está. Ahí había una confusión conceptual. Estos conceptos, estas 71 tarifas que se proponen eliminar, que tienen que ver con ser quirúrgico a la hora de reducir el costo para el vecino, acordémonos que de hecho estamos acá para eso, ¿no? Para tratar de trabajar en beneficio del vecino. No son tributo, no son impuestos, no son tasa. Por eso inclusive nosotros promovemos desde el Ejecutivo que en algún momento en la legislatura distingamos en el Código Fiscal y en la ley tarifaria aquellos conceptos que sí son tributo, impuestos o tasas, de aquellos que son precios públicos o precios políticos o tarifas, como son estos 71 conceptos que se están proponiendo eliminar su costo. Ustedes van a ver que se trata en definitiva no de eliminar el trámite, que vinculado al ejercicio del poder de policía continúa existiendo, sino eliminar su costo. Con lo cual, también tengo que decirlo, hoy venía medio con la idea de que veníamos a traer buenas noticias, ¿no? Y recibí un poco... Esto es una buena noticia, es opinable, además creo que ustedes saben que yo debuté como funcionario público el año pasado, no es que me dediqué a la función pública toda mi vida, vengo de la actividad privada, pero haciendo un poco camino, una de las cosas que aprendí sí es que es muy enriquecedor trabajar con ustedes. Digo, el año pasado el proyecto que llevamos desde el Ejecutivo salió con modificaciones, tal vez en lo personal podría opinar algo diferente, no estar tan de acuerdo, pero el trabajo fue enriquecedor. Bueno, ahora creo que estamos en la misma situación. Este proyecto en particular propone eliminar 71 conceptos tarifarios, no tributarios, y estamos absolutamente abiertos a escucharlos, a que hagan propuestas que sean superadoras y que de esto se enriquezca en definitiva el proyecto y salga un mejor producto legislativo. El segundo, así dejo para el final el que convocó a muchos de los que están aquí, que entendemos que también son buenas noticias, es el que llamamos alivio fiscal. Insisto en esta idea de, nosotros vinimos con una propuesta desde el Ejecutivo, ya también el año pasado, de trabajar quirúrgicamente en el sistema tributario, entendiendo que hay un diagnóstico en el que estamos de acuerdo, que es que el sistema tiene muchas notas de regresividad y que para corregirlo hay que modificar la estructura tributaria, intentar reducir la carga fiscal en tributos regresivos, como pueden ser el impuesto de sellos o el impuesto sobre los ingresos brutos, y mejorar la participación de los patrimoniales que le dan progresividad al sistema. Insisto, siempre es opinable, lo hemos inclusive con el legislador Barrotavenia, creo que hemos coincidido, y aún con matices respecto a la forma de implementación. Más que matices. Más que matices. ¿Vos decís? Ok. En ese contexto, el proyecto que presentamos desde el Ejecutivo a la legislatura y que queremos compartir con ustedes hoy, tiene por un lado la bonificación a pequeños contribuyentes del régimen simplificado, que entendemos que sustancialmente atiende el reclamo y el planteo que escuchamos hace un rato. Porque al modificar el artículo 176 ter del Código Fiscal, facultando al Ministerio de Hacienda a aplicar una bonificación de hasta el 100% del impuesto sobre ingresos brutos para contribuyentes del régimen simplificado, inscriptos en la categoría correspondiente a la menor base imponible gravada,
siempre que sean personas humanas, que la actividad principal consiste en prestación de servicios, va a repercutir en los vecinos en general, en los contribuyentes en general, y en el caso traído aquí en particular, en un 82% del universo. Si uno tiene en cuenta las 3 primeras categorías en la escala, estamos hablando que se benefician 113.081 contribuyentes en total y que impacta en el 82% del universo de los contribuyentes, que en definitiva estamos también, creo, todos de acuerdo que son los más vulnerables o a los que intentamos destinar esta política pública de reducción de la carga fiscal a aquellos que más los necesitan. Este mismo proyecto de ley, en su artículo 2, además propone o promueve la adhesión al RIGI previsto en la Ley 27.742 nacional. Al respecto, no sé si mucho más que comentar, en todo caso, inclusive lo podemos compartir, a ver las opiniones que tenemos al respecto. Es importante el artículo 3, que prevé que la ciudad adhiere al régimen de regularización de activos nacional. ¿Y por qué es importante? O sea, a lo que fue en su momento el vulgarmente llamado blanqueo nacional, porque esto atendiendo fundamentalmente también al vecino de la ciudad de Buenos Aires, al contribuyente que incluso hoy pudo haber adherido al régimen nacional y se le generó una inconsistencia local. Quedó expuesto inclusive a la persecución penal tributaria, porque la ley nacional extinguió obligaciones fiscales, extinguió la persecución penal de la ley 27.430, vinculado a IVA, al impuesto a las ganancias, a cualquier otro tributo nacional, pero deja una ventana que entiendo que sería de buena técnica legislativa y que inclusive, insisto, atendiendo a la necesidad del vecino y del contribuyente que adhirió, saber que no quedó expuesto porque el régimen nacional es inconsistente respecto al régimen local. El artículo 4 de este proyecto de ley continúa en la misma línea lógica de reducción de carga fiscal en tributos regresivos y establece en el 0% la alícuota del impuesto de sellos para contratos de locación de inmuebles en general, porque hasta ahora teníamos este régimen solo para vivienda, y esto lo amplía en el destino comercial. Ustedes piensen que hoy un vecino, un contribuyente, que alquile un inmueble para un pequeño emprendimiento, arrancaba teniendo que afrontar un costo que hoy se está proponiendo eliminarlo. Insisto, con esta nota de eliminación de la carga fiscal en los tributos que son regresivos, poniéndonos quirúrgicos respecto del diseño del sistema tributario global. También, en la misma línea, y atendiendo a que parecería que empezó a haber una curva ascendente en la toma de créditos, vinculado también a la previsibilidad que puede dar, en la medida de lo posible, si continuara la baja de la inflación, estamos proponiendo fijar la alícuota 0 en los instrumentos que antes estaban grabados por los que se celebren operaciones de leasing de vehículos. En este mismo proyecto, y por último, vinculados a fideicomisos inmobiliarios, también fijar la alícuota 0. Ustedes saben que es un instrumento que se utiliza mucho en desarrollos. No es el único, además hoy en día es opinable si desde el punto de vista del desarrollo el fideicomiso es un instrumento apropiado. Cuando salió la ley de fideicomiso en la década de los 90,
todos se volcaron de lleno. Hoy no es la única herramienta, pero sigue estando vigente. Entonces también proponemos que para promover el desarrollo inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires, estos instrumentos tengan alícuota cero en el impuesto de sellos. Y ahora sí, y por último, vamos al régimen de regularización de obligaciones tributarias, que la propuesta que nosotros ponemos a consideración de ustedes y que, insisto, también abiertos a propuestas superadoras de parte de los legisladores, está prevista con un plazo de acogimiento, una ventana de acogimiento de 90 días a partir de que entre en vigencia la ley, prorrogable por una sola vez por 90 días más. Esto básicamente como para saber que si tiene un alcance razonable de acogimiento, si se justifica poder ampliarlo y no más que estos otros 90 días. Como es de estilo, tiene previsto la posibilidad de acogimientos totales o parciales. Como también es de estilo en el artículo 4, prevé expresamente las causales de exclusión, los fallidos, los condenados, caducidades de planes de facilidades, etc. Como también es habitual, no dan derecho a repetición las sumas abonadas con anterioridad a la vigencia de esta ley, en concepto de recargos, de intereses. Está prevista la regularización en instancia judicial, en cuyo caso el acogimiento a este régimen supone el levantamiento de las medidas cautelares. Después de un año 2023 con un 200 y pico % de inflación, un año 2024 con un 130 aproximadamente % de inflación, con una actividad económica muy castigada, aún hoy todavía, digamos, los índices por lo menos no están mostrando todavía niveles de reactivación. Este plan de regularización apunta a tratar de colaborar con también el vecino a que pueda regularizar, un vecino extremadamente cumplidor. Lo hemos dicho, el nivel de mora en general en la ciudad de Buenos Aires es bajo, tanto en patrimoniales como en tributos de actividad económica, pero obviamente, producto de ese nivel de cumplimiento, producto de la gestión. ¿Quién fue que dijo? ¿Dónde estás, que te miro vos? ¿Hablaste de la mala gestión o por ahí de la política fiscal vos o Gastón fue? Puede ser alguno de los dos, digo. Producto de la buena gestión, la mora es reducida, ¿no? A veces en la jerga decimos, lo que sabemos que la naranja le llega muy exprimida porque se recupera mucho crédito antes de la gestión judicial. Esa gestión significa el levantamiento de las cautelares de estos casos. Uno de los efectos del acogimiento es justamente, esto va a ser muy importante y guarda lógica relación con el proyecto anterior, con que supone, si es un plan de facilidades, la suspensión de las acciones penales. Si es un pago de contado, la extinción de la causa penal tributaria que estuviera en curso. Acá hago también un comentario más, y por qué invitamos a los legisladores a que nos acompañen. Algo que es ajeno a nosotros. La Ley Penal Tributaria Nacional, hoy la 27430, mantiene aún hoy con lo que se llaman condiciones objetivas de punibilidad, o sea, el monto a partir del cual se hace una denuncia penal, que esos sí son verdaderamente ridículos. Hoy, a una persona que infringe una norma, después que cae en el dolo, el ardid o el engaño, por 1,5 millones de pesos hay que denunciarlo penalmente. Es ridículo en términos de política criminal. O sea, aun cuando haya ardido engaño, encima para los fiscos muchas veces y para el funcionario es difícil animarse a decir, bueno, acá no hay ardido engaño. Nosotros en esta gestión actual, desde la administración, estamos promoviendo que nuestros funcionarios, inclusive yo personalmente, cuando no hay ardido engaño, cuando se cumple solo el monto, no denunciemos. Porque es someter a un tipo a que tenga que hacerse cargo de una persecución penal y si solamente se cumplió eso que se llama condición objetiva de punibilidad, no tiene sentido. Pero sin embargo, aun cuando haya ardido engaño, evadir 1,5 millones de pesos y que eso sea pasible, el tipo penal de evasión simple de 2 a 6 años de prisión, no tiene, inclusive el régimen penal tributario no está hecho para recaudar. Entonces, por eso nos parece muy importante que hasta que el legislador nacional corrija esa inconsistencia, y no lo hace,
y no lo hace, hasta que eso ocurra, es muy relevante poder sanear inclusive los procesos penales tributarios que hay en trámite y aquellos que tenemos, entre comillas, en stock en la Administración. El artículo 9 establece que los pagos que el acogimiento del régimen importa la obligación del pago de las costas, de los costos y de los honorarios, como debe ser y como hay que honrar, y aparece el conflictivo artículo 10, que es el que ustedes trajeron a colación. Acá me voy a detener un ratito, si me permite, señor presidente, porque creo que es el tema que los convocó. Es cierto, yo al doctor Moyano, que andaba por ahí, no sé ahora por dónde está, lo conocí a mediados del año pasado, a Alejandro, que está por ahí también, a Gastón, en el marco de la mesa que estableció la propia medida precautelar en la causa que ustedes hicieron referencia. Una sola cosa quiero decir que un poquito me llamó la atención, y aclarando que es absolutamente atendible el planteo y el reclamo que ustedes tienen, es que lo único que me llamó un poco la atención es que en ningún momento hicieron mención al vecino y al contribuyente. Y la única mención que pudieron haber hecho es ese contribuyente que no pagó un impuesto, que pasaron años sin que lo pague, que le mandan la boleta de deuda y que ahora hay que atenderle, que hay que bajarle, entre comillas, los honorarios en relación a la cuantía del monto. Perdón, si no te escuché, me disculpo. Bueno, y ahí aclaro algo más también. Yo soy profesional, abogado, por ahí para el que no lo sepa, como nota de color, porque soy el primer administrador del organismo abogado. Trabajé con un mandatario, a ustedes se los conté y se los nombré. Yo trabajé con Costita, con Costa, con Edgardo. Digamos, hace muchísimo que conozco el oficio, y no solo el oficio de la profesión, sino también el oficio del mandatario, con lo cual sé lo que es ese laburo, lo que significa el esfuerzo que reemplaza, y de qué modo más o menos uno desde ese lugar profesional intenta compensar que muchas veces te tenemos que tirar estos juicios de poco monto, donde claramente el honorario, ni el que puede estar en el proyecto, ni el que esté en el decreto, ni el que resulta de la precautelar, ni el que está en la ley compensa el trabajo. Yo digo, tampoco lo compensa ni un UMA, ni dos sumas, lo tengo claro. Pero, insisto, acá se da un problema que es el que tenemos que resolver entre todos. Y me parece sí muy sano que ahora a la mesa, tal vez involuntariamente digo, pero se hayan incorporado también los legisladores, porque van a servir como esa herramienta que necesitamos para encontrar un punto de equilibrio entre el legítimo planteo que vienen a traer y los intereses del vecino. Porque así como ustedes plantearon la posición, yo para tener el diagnóstico completo agregaría el plenario Rodríguez Gavín, donde la Cámara Contencioso Administrativa estableció, dijo hace poco, encima lo dijo en el medio de la mesa abierta de negociación, que los jueces a la hora de fijar los honorarios en las ejecuciones fiscales pueden apartarse de los honorarios mínimos. Pongámoslo sobre la mesa también. Pueden, dijo. No dije otra cosa, dije pueden. Yo personalmente no tengo problema de interactuar, pero por ahí me va a retar la señora presidenta que no me lo va a permitir. Sí. El artículo 730 del Código Civil y Comercial, que rige desde el 1 de agosto del 2015, frente a esta situación establece que cuando las normas locales regulan los honorarios en valores superiores, también existe el límite del 25%. Hay inclusive fallos de Corte Nacional que convalidan la constitucionalidad. Entonces, ¿dónde estamos parados y a dónde queremos llegar hoy nosotros y cuál es el estado de situación? Porque como esto es dinámico, venimos conversando con los representantes de la Procuración, con los representantes de la Asociación de Mandatarios. Lo último que hicimos fue elevar una propuesta, se la hice llegar yo personalmente al doctor Andrés Gil Domínguez, que los representa,
No tengo claro un poco el estado de situación de esa. De hecho, hablé con él el martes, quedamos que íbamos a hablar hoy para ver si nos volvemos a sentar, porque la propuesta, como bien comentaban ustedes, establece. Hay un universo de juicios que están en trámite, que estarían enmarcados en lo que hoy ya el Código Fiscal autoriza, que es archivarlos, basados en el principio de insignificancia, que son aquellos iniciados hasta el año 2014. En esos casos, los mandatarios, obviamente están facultados a solicitar la regulación de los honorarios. Luego hay otro stock de juicios en trámite del 2014 al 2024, donde la propuesta, no sé si vale la pena que la detalle, pero creería que no. Como quieren, ¿no? ¿Qué es el ámbito de negociación? Por eso se los dejo abiertos. No, salvo que los legisladores quieran conocerlo, porque en definitiva lo que estamos proponiendo es que esta propuesta sea la que se incorpore a la ley. Digo, no, yo estoy diciéndolo. Esta propuesta. Yo lo que planteo es que en el marco de esta exposición, seguramente, como vamos a tener otras reuniones para seguir abordando y tratando este proyecto, seguramente se acompañarán las distintas propuestas que se están conversando con los distintos representantes y el Ejecutivo, amén de las distintas propuestas que tienen el resto de los legisladores. Me parece oportuno, digamos, hacer mención, pero sigamos avanzando por ahí con... Gracias, señora presidenta. Yo les dije que me iba a retar. Con lo cual, es una propuesta que, primero, pone como foco este proyecto de ley de regularización necesita tener un régimen de honorarios, el que consensuemos y el que, en definitiva, legislen ustedes. Creo que dicho esto, vinimos con la intención, la misma y genuina intención con la que estuvimos y los visité el año pasado y los visitamos con el equipo del año pasado, que es escucharlos, nutrirnos, aportarles explicaciones también vinculado a lo técnico, para obtener un producto legislativo que en definitiva sea el mejor posible para el vecino. Con esto completo mi presentación, les agradezco que me hayan escuchado y quedo a disposición, señora presidenta. Muchas gracias, Germán. La verdad que agradecemos por la exposición, la claridad en las distintas explicaciones de cada proyecto. Que quieran hacer alguna consulta o el uso de la palabra. En primer lugar, se encontraba anotado el diputado Matías Barrota Benia. Es por WhatsApp, modernízate. Bueno, agradecer la posibilidad de tener esta informativa y agradecer siempre la buena voluntad del funcionario para discutir y tratar de acercar posturas. A ver, son varios los proyectos. Empiezo por lo más simple. Simplificación normativa. En principio, bienvenido sea que no se están eliminando, se está poniendo tasa cero, ¿no? Con lo cual siguen existiendo, pero con tasa cero. Acá lo que llego, regularización, simplificación normativa. Lo que llama la atención es, o en todo caso por ahí podemos, dar la buena voluntad, sumar algunos otros, porque hay veces que uno mira una y otra y dice, ¿por qué esta se baja y esta otra no? Y trabajando podemos sumar alguna otra. Por ejemplo, en el artículo 8, dice, referido a los trámites de la Secretaría de Transporte, en el punto 1, vinculado a transporte escolar, en el inciso 1.5, se le cobran 30 unidades tarifarias al trámite de alta de un vehículo para el motivo de transporte público. Digo, que una empresa realice una inversión, además para renovarlo y además que pueda hacer un microescolar,
Me parece que otro, el del... Sí. Inciso 1.5, en el punto 1, vinculado a transporte escolar, en el 1.5, 30 unidades tarifarias al trámite de alta de un vehículo por el motivo de transporte público. Después hay algo similar en el 7.17, 7.18, referidos a la habilitación como conductor profesional de taxi, la renovación anual de la tarjeta habilitante. Constructora, me parece que no es lo mismo una chiquita que una grande. Entonces, fijar la misma tasa de interés para todos, me parece que sería bueno ser y tratar de llevarlo lo más bajo posible a aquellos que tienen menos recursos y sí cobrar a aquel que decidió no pagar teniendo los recursos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Y ahora, bueno, vamos al otro, ¿no? al general. Ahí, como saben, bueno, nosotros presentamos, la diputada Moyart, en mi caso también, presentamos proyectos por el tema de esta situación. Presentó este proyecto, porque ahí hay dos temas. Uno es que el jefe de gobierno en la conferencia de prensa dijo: presentamos un proyecto legislativo para reducir la alícuota de ingresos brutos para rubros como plomeros, gasistas, electricistas, fotógrafos, peluqueros, centros de estética, administración de consorcios, entre otros. Dice entre otros, pero no sabemos si los trabajadores públicos o quienes están incorporados o no. Y el proyecto da mucho margen a la reglamentación. Entonces nosotros creemos que estaría bueno incorporar a los trabajadores públicos, que además sufren la desigualdad, muchos de ellos, del régimen general, ¿no? Que los profesionales estamos exentos y los que no son profesionales, que tienen un ingreso menor, no están exentos. Eso es algo que habría que discutir también con mucho lobby seguro de los sectores intervinientes, pero esa no es la discusión que hoy estamos teniendo. Entonces, la primera duda es en términos del rubro, porque esto que dijo el jefe de gobierno abre la puerta a que la reglamentación después, señalando algunos rubros, deje a otros y no sean tan abarcativos. La segunda es el monto, ¿no? Porque si es del 100%, si es del 75%. Lo que dice la propuesta que hoy estamos discutiendo es que se aplicará una bonificación de hasta el 100%, artículo 176. Se aplicará una bonificación de hasta el 100% del impuesto sobre ingresos brutos a aquellos inscriptos en la categoría correspondiente a la menor base imponible, con lo cual yo entiendo que es hasta el 100 para los de la A. Con lo cual, primero es hasta 100, con lo cual no sé si en la reglamentación cómo lo van a marcar, no dice el 100. Segundo, ese 100... tampoco sabemos hasta dónde se abarca a todos los de la categoría, porque ya nos parecía que solamente esa categoría era poco, pero no sabemos si aborda a toda la categoría por el monto que va a terminar sucediendo. A ver, nosotros, el monto son 651.000 pesos mensuales, ¿no? que esté facturando. Entonces, a ver, la mediana del ingreso de la ocupación principal durante el cuarto trimestre del 2024 fue de 900.000 para varones y 760.000 para mujeres. Y si agregamos para la inflación, vemos que la media no alcanzaría el 50% de los trabajadores con ingresos más bajos. Es decir, la de hasta el 100%, que no sabemos si es el 100%, no abarcaría al 50% según los números que nosotros tenemos. Entonces, la primera pregunta es si el 100% es para todos los que integran la primera categoría o va a estar sujeto a este monto. La primera era la de los oficios, la segunda es esta. Y después, bueno, con respecto al tema de los trabajadores del sector público, que proponemos que se incorpore explícitamente. Nosotros hicimos un ejercicio sobre esto, que es cuál sería el costo fiscal. ¿No? Entonces nosotros agarramos datos que nos brindaron las organizaciones sindicales, en este caso BATE específicamente, que nos habló, en su momento había cerca de 18.000 y pico de contratados, ahora nos dicen que son 15.678, esperemos que sea porque los regularizaron y no porque los despidieron, y que tiene una media mensual de 800.000 pesos.
Entonces lo que hicimos fue una simulación para tratar de ver, cargando sobre esa media que se acerca más al piso que al techo, y nos dio un número que lo que hace es señalar que hay más o menos como 3.670 más 7.518 en la segunda categoría, es decir, cerca de 11.000 de esos 15.000 que estarían en las dos primeras categorías. Si nosotros le aplicáramos un criterio del costo total para todos esos contratados, estaríamos hablando de 4.000 millones de pesos. Es el 0,03% del presupuesto de la ciudad. Es decir, si nosotros incorporáramos, que es lo que estamos proponiendo, de más de un bloque, a todos los contratados de la ciudad, que están en una situación ilegal por parte del gobierno de la ciudad, y que además se le cobra ingresos brutos a alguien que cobra 700.000 o 600.000. Si los incorporáramos, el costo fiscal sería 4.000 millones. Yo no sé cuánto es el costo fiscal de todo, porque para sacarlo tendríamos que tener respuestas a todo lo primero que dijimos, pero creo que dentro del total no sería un costo muy alto, y me parece que los trabajadores de la ciudad, con el esfuerzo que hacen, con cómo ponen el cuerpo en la calle, haciendo la misma tarea, y ya muchos durante muchísimos años, me parece que sería de absoluta justicia que estén incorporados todos en el 100% de esa exención hasta que se regularice su situación laboral. Después, el tema del RIGI. Recién el funcionario decía que estaba de acuerdo con lo que nosotros venimos proponiendo, de tener un sistema más justo, ¿no? De cobrarle más a los que más tienen y menos a los que menos tienen. Si nosotros le damos un beneficio de ingreso bruto a aquellos que más tienen, que son los que van a venir con el blanqueo, IRSA en Costanera Sur construyendo edificios, grandes constructoras, porque estamos hablando de sector de infraestructura y sector de turismo. Estamos hablando de constructoras, estamos hablando de desarrolladores, que ya tienen todos los días, tienen acá beneficios impositivos, y vienen por más, y vienen por más. Y acá nosotros le vamos a dar beneficios sin ni siquiera decirle a dónde tienen que ir. Algo que nosotros discutimos mucho en el Código Urbanístico. Es decir, si vos vas a ir a invertir en Comuna 8, en Comuna 7, de verdad en el sur, porque acá el oficialismo le dice sur a Barracas, ¿no? Y el sur, la verdad, Barracas ya lo ha incorporado en algún punto a los negocios inmobiliarios. El sur está muy cerca, pero no recibe este tipo de inversiones. Entonces digo, sin ponerle ninguna condición, le vamos a bajar impuestos por 30 años. ¿Cómo vamos a hacer para hacer un régimen más justo de ingresos brutos, que es el principal impuesto de la ciudad de recaudación, que además afecta a la actividad económica y que todos coincidimos que es un impuesto que debería ir cediendo peso frente a los tributos patrimoniales? ¿Cómo vamos a hacer para modificarlo si lo dejamos atado a los más grandes ya en una exención impositiva? Es decir, no van a pagar impuestos los más grandes, porque además sabemos, lo estamos viendo el gobierno nacional, ¿no? Inversiones que ya estaban definidas, ahora van, se presentan de nuevo y dicen esto es RIGI. Sabemos cómo es, hasta tienen otras figuras jurídicas, lo hacen en 2 minutos para que sea un nuevo plan y acogerse acá y no pagar impuestos. Entonces me parece que tiene un problema. Y entonces, ¿por qué es necesario adherir al RIGI en la ciudad? Se planteó el tema de la posible persecución penal de aquellos que no adhirieron, pero a la vez el funcionario dijo que no se hace persecución penal de aquellos que no están pagando ingresos brutos, o que por lo menos no se hace en los de menores montos y demás. No sé si hoy lo están haciendo. ¿Se inició alguna acción penal hacia los que adhirieron a RIGI Nacional y tendrían que pagar ingresos brutos en la ciudad hasta el momento? Si no se inició, bueno, creo que no se va a iniciar, entonces necesitamos una norma para que no hagan lo que ya se está haciendo. Alquiler turístico. Hoy, por el retraso del dólar, claramente bajó la cantidad de alquiler turístico en la ciudad, pero venía creciendo en términos exponenciales y además concentrado, nosotros hicimos muchos informes, concentrado en pocos que cada vez más, si bien no es el problema que hoy lleva a movilizaciones de cientos de miles de personas en España y que ha fomentado regulaciones en Portugal, en Estados Unidos, en toda España, en Francia, en muchos países, el proceso que se venía dando en menor escala, porque no tenemos el turismo que ellos tienen, era sostenido en el tiempo y además de concentración, es decir, aquellos que tenían más de 10 propiedades en alquiler turístico cada vez son más. De hecho, el propio jefe de gobierno en una entrevista comentó que él estaba construyendo edificios para alquiler temporario en la ciudad de Buenos Aires cuando era intendente de Vicente López. Entonces, bajarle impuestos porque aquel que está haciendo alquiler turístico, que además no está registrado porque el registro de la ciudad tiene menos del 2% de los que efectivamente realizan el alquiler
turístico, les vamos a bajar impuestos cuando se registran. Eso va en detrimento del que está buscando un alquiler para vivir. Y nos parece que hay que priorizar, como lo hemos hecho en muchos de los proyectos, priorizar a aquel que está buscando alquilar para vivir en una ciudad que no tiene ninguna política para los inquilinos, de construcción, sigue concentrando la construcción en la demanda de lujo suntuaria que queda después vacía como especulación inmobiliaria. Nos parece que algo que parece bueno, porque es una rebaja impositiva, es malo para el tema del mercado de alquileres. Y como decía, necesitamos el río. Acá no tenemos petróleo, no tenemos minería, no tenemos esas inversiones de muy largo plazo que por ahí en la discusión en Nación se hablaba. Acá ya tenemos inversiones inmobiliarias, ya tenemos, o sea, ¿cuáles serían los sectores a los cuales nosotros estamos apuntando? Y si no estamos, al contrario, en vez de incentivar, darle una alternativa para pagar menos impuestos a aquellos que ya están viniendo. Y con respecto al blanqueo de capitales, bueno, la verdad que lo que uno ve es que hay, o sea, somos otra vez muy generosos con los ricos y poco con los que están abajo, porque le estamos dando muy poco beneficio, solamente a aquellos que tienen, que facturan menos de 1 millón. Nosotros en el proyecto estábamos presentando, el proyecto nuestro lo que hablaba para el tema de los trabajadores públicos, pero entiendo que estamos discutiendo una ampliación del resto, era 1,5 millones más o menos de pesos mensuales para que estén exentos, que cubría la inmensa mayoría. Para dejar afuera por ahí, si hay un contrato político que cobra 10 millones, bueno, que pague, pero digo, que abarque a la inmensa mayoría de los trabajadores públicos. Pero digo, en el RIGI, podríamos tomar el ejemplo de otras provincias, de otros distritos, que han adherido al RIGI, pero han puesto tributación. Por ejemplo, en Neuquén han puesto alícuotas mínimas por encima de los $100.000, del 0,75, del 1, del 1,25. En Santa Fe también lo que hacen es eso, y con algo que a mí me pareció interesante, que es que lo que se recaude por las alícuotas se reparte entre los contribuyentes que están al día. Es decir, el buen contribuyente, que también es un tema cuando uno hace el blanqueo, que la persona que dice, che, yo pago siempre, y después vienen y siempre le dan beneficios a los que no pagaron. Bueno, en Santa Fe le encontraron una vuelta, que es que la plata que se recauda a través de esto va en un premio para bajarle a aquellos que son buenos contribuyentes. Sabemos de todas maneras que también ese mecanismo tiene su injusticia, porque aquel que puede pagar adelantado muchas veces y demás, ya tiene beneficio y uno le podría dar otro. Ahí siempre estamos a favor, dado hoy la cantidad de datos que hay, a tratar de segmentar. Y en Salta también hay un impuesto que va 5, 10 o 15% a quienes adhieran sobre lo que baja el impuesto nacional. Pero bueno, esto en general, prioridad número 1 para nosotros, el tema de los trabajadores de la ciudad, los contratados y esa situación de desigualdad. Les pedimos, lo intentamos en presupuesto, lo venimos conversando. La verdad que el costo es muy bajo y nos parece que es de absoluta justicia y que sabemos que esta conversación se abre también en campaña, que fueron anuncios de campaña. La campaña es muy cortita. Aprovechemos la campaña para hacer algunas cosas a favor de los trabajadores y los que menos tienen. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Modarelli. A no repetir. Bueno, bien. Entonces voy a ser bastante breve, porque varias de las consultas las hizo el diputado Barrotaveña. Me queda consultar sobre el expediente 3675, el de regularización de obligaciones tributarias. Ahí la duda sigue siendo la misma, ¿no? ¿Cuál es la segmentación, el universo que identifican de quienes puedan regular este tipo de deudas? Estamos hablando de un usuario que tiene una deuda por infracción patente, o si estamos hablando mayoritariamente de contribuyentes mayores que van a regularizar un monto mayor, pero que bueno, también por lo tanto se van a ver beneficiados con esta política, que a priori la vemos como una posibilidad para bajar la litigiosidad, pero bueno, también en qué universo está. Sobre todo me quedo pensando en función de lo que decía el funcionario, que esto estaba atado al blanqueo. O sea, si están pensando que esto va a ser una facilidad para quienes ya acumularían deuda por el blanqueo, me parece que ahí ya se convierte más
en una medida corporativa y de privilegios que en una extensión para el conjunto de la ciudadanía. Pero bueno, siempre y cuando tengamos también un poco la información de los universos, se van despejando esos fantasmas, porque siempre en el último tiempo estamos acostumbrados a que hay una distancia muy grande entre lo que el jefe de gobierno anuncia y después lo que sucede en la realidad. Por ejemplo, con los trámites que van a tener costo cero, lo vendió incluso, recuerdo, moviendo carpetas, ¿no? Como que le estaba sacando un gran peso al Estado. Y cuando vamos a ver cuánto representó esto en 2024, son 71 millones de pesos. Que en costo puede ser poco, pero está bien, quizás en todo caso, que eso no deje de existir, pero que tenga un costo cero, porque incluso si no requiere una recaudación abultada para el Estado, por ahí le está realmente simplificando la vida de la ciudadanía. Pero nos sucede lo mismo, tenemos muy poca información. Después, con el tema ingresos brutos, lo que preguntaba el diputado Rotaveña, necesitamos saber finalmente cuánto de las categorías va a impactar directamente para saber si es un alivio principalmente para trabajadores que están pagando un impuesto por su trabajo y para ejercer un poco de justicia sobre algunos sectores que pagan mientras otros no. Entonces, ahí reforzar la pregunta de si finalmente será solo la categoría A o un porcentaje de la categoría A, o cómo esa segmentación que plantean en el proyecto se aplica a las categorías que van a estar impactadas, que entiendo que es de la A a la G. Y no quiero repetir mucho, así puede contestar. Después, con respecto al RI, bueno, nosotros tenemos una posición política, ha quedado claro en el Congreso Nacional, la posición política nuestra con respecto al RI es opuesta, porque entendemos que es un avance contra la soberanía, por decirlo con un título, pero yendo al punto por punto, perdón, con el RI, no, primero con el blanqueo. Sobre, a ver, estoy desordenado hoy. Acá está. ¿Cómo impacta esto sobre personas que han blanqueado y han comprado dólar, por ejemplo, dólar MEP? Ingreso bruto se cobra también sobre ese flujo de dinero excedente al capital blanqueado. Si esta exención impositiva va a ser también para ese flujo, o solamente si es para el capital original. Por otro lado, entendiendo que ya cerró la etapa última, que fue el 31 de marzo del blanqueo, estamos dando un beneficio a posterior. ¿Cómo impacta en la recaudación? Entonces, toda esta serie de exenciones, ¿qué estimación tienen que va a ser en beneficio de la economía? Es decir, darle más beneficios a quienes han blanqueado, otorgar beneficios al RIGI con los peligros que recién decía Rotaveña, ¿no? De adherir o de favorecer a empresas que por ahí por una misma tarea están pagando. ¿Cómo ven que esto va a redundar en una mejora no solo de la recaudación, sino, por ejemplo, en los puestos de empleo? Lo del blanqueo de capitales es importante saberlo, porque más allá de lo que no se está cobrando, o lo que decía recién usted de la carga judicial que podía haber, que entiendo que le están dando una resolución también a través del otro proyecto, ¿dónde va a impactar ese blanqueo? Y sobre todo, en un momento donde la caída de la recaudación es bastante alta, ¿cómo esto beneficiaría o mejoraría en ese sentido? Por ahora eso, así no la hacemos muy larga, y después por ahí alguna pregunta más. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Nagata. Gracias, presidenta. Gracias a los funcionarios que vinieron a hacer esta exposición. Bueno, en primer lugar, de alguna manera celebrar que se haya modificado y que se haya llevado a cero la tasa de los distintos registros de conservación de elevadores, de registro de mantenimiento de instalaciones fijas, verificación de las instalaciones térmicas, que fue algo que nosotros planteamos desde Confianza Pública ya cuando discutimos el presupuesto. Para hacer un poco de memoria, los vecinos planteaban, hoy estuvo un representante acá planteando la eliminación. El proyecto original traía un aumento, depende del caso, pero de un 200 a un 300%. Y bueno, nosotros
intentando hacer uso de la buena política, acercamos las posiciones y dijimos, bueno, por lo menos, si no se puede llevar a cero, que era una posición que nos parecía lógica, bueno, por lo menos que no se aumente un 300%. Y se llegó a un acuerdo en el presupuesto por el cual por lo menos no habían sufrido aumentos estas tasas, o bueno, más allá de la discusión técnica, si es una tasa o no, digamos, tenía un costo para los consorcios y en este momento se está llevando a cero, así que nos parece algo que lo habíamos planteado en su momento y que me parece bien que así sea. Hay una serie de cuestiones que ya fueron planteadas en el momento del presupuesto, que es la instancia más importante que tenemos acá en la legislatura. Por ejemplo, nosotros planteamos en su momento la importancia de la exención del ABL para los jubilados, de poder incrementarla, si bien hoy no es un tema de discusión, pero sí lo hemos visto en muchos anuncios del Poder Ejecutivo, algo que ya aprobamos en esta legislatura, así que nos sumamos y celebramos que nuestras propuestas de confianza pública, muchas de ellas hoy estén siendo no solamente incorporadas, sino además expresadas por la vocera en cada uno de los actos de donde se hacen estos anuncios a futuro. También sería bueno, ya que estamos en la Comisión de Presupuestos, muchos de los anuncios que se están haciendo, que todos los días vemos que hay nuevos anuncios sobre obras, algunas muy importantes. Bueno, también estaría bueno que en este ámbito de la Comisión de Presupuestos podamos analizarlas, porque muchas de las cosas que se están planteando no son las que en su momento estaban en el proyecto de presupuesto, con lo cual sería importante poder conocer desde esta comisión el planteo desde el punto de vista técnico con los números. Y después quería hacer una consulta y una reflexión con respecto al impuesto de los sellos, que en uno de los proyectos tenemos algunas modificaciones para que determinadas operaciones no estén grabadas por sellos. La verdad que sellos es un impuesto importante, creo, no sé si los funcionarios coinciden, en términos de que si sacamos ingresos brutos y la coparticipación, entiendo que es la tercera fuente de ingresos de la ciudad, por supuesto significativamente menor, pero no deja de ser un impuesto importante en la recaudación, a veces no muy conocido, muchas veces la gente lo paga casi sin entender qué es lo que está pagando, y hoy estamos discutiendo una reducción de ese impuesto en algunos conceptos muy específicos. Entonces, un poco mi consulta tiene que ver con el impacto real de esta baja que estamos proponiendo, porque estamos hablando de un impuesto que tiene una significativa importancia en los números de la ciudad, y lo que es importante es conocer realmente el impacto, ¿no? ¿Cuánta gente va a verse involucrado? ¿Qué estadísticas tienen ustedes de a cuántas personas, en función de las estadísticas pasadas, esto puede llevarle un alivio? ¿Qué pasa con otros de los conceptos que sí están grabados con impuesto a los sellos y que hoy no los estamos analizando? Algunos de ellos, como la transferencia de inmuebles, están por encima del promedio nacional. No sé si tienen ese dato, si lo comparten, pero nuestras alícuotas están por encima del promedio y son realmente significativos. Entonces, consultarles un poco cuál fue el criterio para elegir estas operaciones que no van a estar grabadas y cuál es el impacto real, tanto en términos económicos como en términos de alcance. Y un poco esto también lo hago extensivo a todas las demás exenciones que estamos planteando. Me parece que, por un lado, estando en la Comisión de Presupuestos, es una pregunta obligada, cuánto es el impacto fiscal que estamos previendo, pero sobre todo para entender el real impacto de lo que estamos planteando, que en muchos casos nosotros coincidimos con el espíritu, pero es importante, me parece, conocer, más allá de la cantidad de trámites que se vean beneficiados o las categorías de ingresos brutos que se vean favorecidos por estas medidas, bueno, entender un poco más de los números, a cuántos y en qué medida de impacto económico se estima que vamos a beneficiar. Muchas gracias. Gracias, diputado. ¿Algún otro diputado que quiera hacer uso de la palabra? Bueno, Germán, te voy a dar la palabra para contestar alguna de las consultas que se han hecho. Bien.
Respecto a la primera inquietud del diputado Barrotaveña, entiendo que justamente ese es el ámbito para trabajar en el listado de itemizados en el tarifario para evaluar qué otro concepto puede ser incorporado, analizando el costo que puede tener del punto de vista del ingreso del recurso a la administración y la cantidad de beneficiarios, con lo cual me animo a decir que continuando la tarea en la comisión y conversando entre los legisladores y colaborando nosotros con mi equipo todo lo que necesiten inmediatamente, una reunión mañana, el lunes, podemos puntear cuál otro concepto puede ser incorporado al listado de los 71, a las 71 tarifas que transmitimos en el proyecto de ley. Mientras que el diputado Barrotaveña planteó el análisis de la tasa de interés de financiamiento del plan de regularización, ya nos estábamos mirando con el equipo y asentíamos que es acertado el planteo. Nosotros insistimos en esto de focalizarnos en diferenciar capacidad contributiva. El diputado mencionó desigualar a los desiguales en lo que son desiguales e igualar a los iguales en lo que son desiguales. Esto es principio de justicia aristotélica en realidad. Y lo acompañamos, con lo cual también vamos a trabajar conjuntamente con ustedes en ver cómo incorporar en un proyecto de regularización, en el artículo vinculado a la tasa de financiamiento, diferenciar el tipo de contribuyente que adhiera al plan. Me parece absolutamente razonable. Incluso nosotros habíamos planteado el 2%, este proyecto lo hicimos, lo elevamos en el mes de enero, lo trabajamos allá por octubre, noviembre, diciembre. También veamos el escenario de la nueva macro. Hoy daría la sensación de que 2% es tasa negativa igual, porque estamos teniendo un escenario inflacionario que está en el 3%. Con lo cual, seguirá siendo tasa negativa. Si se ameseta la inflación en este rango, no es universalmente una mala tasa, pero sí me parece muy apropiada la propuesta de diferenciar. 4 años, hasta 4 años. Hasta 48 meses. 5 presidentes. Sí, uno hasta podría atar la tasa de inflación a algún otro tipo de parámetro pensando en 48 meses. Establecer un valor y después algún tipo de vínculo que facultara cambiarla en función de parámetros concretos, ¿no? Que sea el 2%, un valor que nunca sea menor a o mayor a inflación, RIP, de lo que fuere. Respecto de ingresos brutos, régimen simplificado, para lo que nosotros dimos en llamar no profesionales. En la categoría A, 79.590 contribuyentes tendrían la reducción del 100%. En la B, hicimos un escenario para 19.148 contribuyentes y en la C, 14.343. Sobre un total de 137.731 contribuyentes, el 82% obtendría beneficios. Les doy el número, pero también les ofrezco, porque esto tal vez tiene un mayor nivel de detalle, una apertura que está vinculada a que no todo el universo de contribuyentes de la categoría A podría adherir, porque no solo por el monto, por alguna cualidad que no calce con la propuesta de la ley, pero es una información que me parece que también tendríamos que dárselas junto con el equipo y ponerlo a disposición para que ustedes puedan profundizarlo. El costo fiscal que nosotros calculamos. Con respecto a ese también cómo juega el hasta, ¿no? Porque es hasta 75%. Uno es hasta 75%. Hay categorías que van a ser hasta el 75 y las primeras son hasta el 100. Sí, o sea, la propuesta es que sea facultativa. Tiene que saltar a un salto enorme de categoría por
peso más pasar de categoría, que sea alguna gradualidad, pero no tenemos el número de cómo es esa gradualidad. Ok, se lo suministramos. El costo fiscal que nosotros estimamos de este alivio fiscal en el impuesto sobre los ingresos brutos, régimen simplificado para no profesionales, está en 33.000 millones de pesos. 33.134 millones. Si lo distribuimos por categorías, en la categoría A, 9.253 millones, en la B 4.639, en la C 6.002 millones, en la D 7.359, en la E 5.933, en la F 4.742. También les vamos a suministrar esta información como para que ustedes a la hora de decidir tengan esa apertura. Personalmente, esto es personalmente digo, pero obviamente yo estoy acá como administrador gubernamental, no soy un enamorado del RIGI, en términos de política tributaria en general, pero nosotros vivimos en un sistema que inclusive a veces daría la sensación de que en otros niveles de gobierno no lo tienen tan claro, que vivimos en un federalismo fiscal de concertación. Y a veces hay que acompañar medidas que tienen que ver con que hay un universo de contribuyentes que no es que realmente adhieran al RIGI porque van a hacer la inversión en la Ciudad de Buenos Aires, sino que la hicieron en otra jurisdicción. Entonces, este tipo de adhesiones, que serían, digamos, deseables, tienen que ver, incluso a veces, insisto, con el concepto de que en un federalismo fiscal de concertación hay que conceder, aunque uno no esté de acuerdo con la política pública que significa el régimen. ¿Ok? Entonces, por eso es que lo sostenemos, porque en definitiva sí acompañamos la necesidad de recibir inversiones en la Argentina en general, en la Ciudad de Buenos Aires en particular, que permitan generar el crecimiento que no existe hace 20 años en la Argentina, en términos macroeconómicos. Respecto de la ventaja o el beneficio que se propone en el impuesto de sellos para la locación de inmuebles, y entre otras cosas están los destinados también al turismo, aclaro que solo sellos. No estamos hablando de ingresos brutos. De repente un contribuyente ahí podría llegar a ser beneficiado por el alivio en ingresos brutos del régimen simplificado, o no, porque si es inscripto en IVA no le va a tocar. Y acá comento que en el mes de febrero suscribimos una medida y acompañamos al ente de turismo desde el organismo con la implementación de los regímenes de recaudación y régimen de información de las plataformas para el Visit Buenos Aires, que eso nos va a permitir contar con una información que hoy no contamos, nos va a permitir que el universo de ciudadanos, contribuyentes, vecinos que explotan alquiler turístico de inmuebles, tratados en desiguales respecto de la actividad hotelera, pero que la actividad hotelera no se vea discriminada respecto de que se la castigue. Es un primer muy importante paso. Con lo cual, es más, esto creo que va a tener inclusive respecto de la actividad turística, locación de inmuebles, el beneficio en sellos, un efecto, diría, residual, porque si son propietarios y lo explotan, no están alcanzados. Van a estar alcanzados aquellos que alquilen un inmueble que después lo van a querer explotar. E incluso el contrato de locación, acá hay un tema también de política tributaria, nadie en el objeto pone lo alquilo para subalquilarlo. Entonces, es una información que no vamos a tener. El diputado Modarelli preguntó sobre el número de contribuyentes. Nos referíamos a... creo que lo acabo de responder, ¿no? Ya lo acabo de responder. El costo lo acabo de responder. Y respecto, preguntaba el diputado algo sobre el flujo en el régimen de regularización y respecto del blanqueo. Un ejemplo que dio el diputado es si un día una persona adhirió al blanqueo y con el blanqueo compró dólares o compró... En realidad el blanqueo es una foto, el régimen de regularización de activos es una foto en bienes inmuebles, en activos financieros, en moneda extranjera, que al momento en que adhirió, ya declaró, si no, yo los tenía en una caja de seguridad
y son dólares, o yo tenía una cuenta en el exterior que no estaba declarada, o tenía un inmueble que no estaba declarado dentro de mi declaración de bienes personales. Lo único que va a estar alcanzado en términos de extinción de acción penal, en términos de eliminación de sanciones, multas, recargos y demás, es eso que exteriorizó. Ahora después, si dio una segunda, no es flujo, porque después si tenía dólares y con los dólares invirtió, ese es otro hecho imponible, otro hecho económico que puede ser otro hecho imponible en otro tributo nacional, provincial, local. Por eso, la exención es sobre el monto que declara, no sobre el flujo que ese dinero... Exactamente. Y respecto de las consultas que hizo el diputado Nagata, es difícil, en esto te voy a ser honesto también, es difícil establecer el impacto real en el impuesto de sellos porque es un impuesto instantáneo, significa que se agota en un solo acto de contribuyentes que no los tenemos empadronados como el caso de inmobiliario, ABL, automotor. Podemos tener, si se quiere, incluso algún tipo de información, pero por default. Por ejemplo, nosotros en el seguimiento que hacemos regularmente en estos primeros meses del año, observamos que hay parcialmente un incremento en la recaudación de sellos o vinculado a erradicación de vehículos, o sea, sellos vinculados a patentamientos, a pesar de una medida que creo que no fue bien meditada de desarmar los regímenes de recaudación en origen en los registros automotor cuando rompieron los convenios con ACARA. Nosotros desde la ciudad estamos corrigiendo esa inconsistencia con un esquema que se llama SWATS, y uno puede ver ahí que hay producto de la actividad económica que es elástica, más patentamientos, también producto de los créditos o prendas o leasing que va atado al otro concepto, pero no es tan fácil obtener una visión de cantidad de contribuyentes o de cuantificación. El año pasado suscribimos dentro de un convenio marco que tenemos con el Colegio de Escribanos, sí, un régimen de información que nos va a permitir saber cuándo un escribano informa que una operación no estuvo alcanzada por ser vivienda única, hasta los 200 millones de pesos, y vamos a empezar a tener información estadística con la que hasta ahora no contábamos. Creería que con esto, señora presidenta, respondí todo. El tema principal que preguntamos, ¿no?, que es ingresos brutos, las dudas, una es el tema de la palabra hasta, porque el hasta permite que en vez de 75 sea el 4%. Entonces nosotros estaríamos aprobando algo que no sabemos qué número es, porque estamos diciendo hasta y después se puede desagregar y se le puede cobrar cualquiera. Hasta 100 es todo. Claro, poner hasta el 100 es todo, son todos los números. Entonces, si eso se puede, que no quede para la reglamentación, tener claro nosotros. Lo otro es tratar el tema, bueno, lo que planteamos y plantearon acá los trabajadores en términos de poder hacer una redacción. Nosotros habíamos calculado utilizar la canasta familiar Hogar BIS, publicada por el Instituto de Estadística de la Ciudad, que es hasta 1,5 millones de pesos. Pero si puede haber un artículo específico para los trabajadores de la ciudad o incorporarlo por forma específica, con ese costo que es de 4.000 millones para lo que estaban diciendo del costo general. Yo estaba, recién hice la consulta con el equipo, estaba para ratificar, no lo comenté, es cierto, que cuando nosotros decimos que los 33.000 millones de pesos es el costo de esta medida, ahí están incluidos los 4.000 millones, en términos global. Lo que tiene que ver con la técnica legislativa y la redacción, obviamente, nosotros quedamos a disposición para trabajarlo con ustedes en la comisión y acompañarlos en... Claro, nosotros lo que pasa es que estábamos proponiendo, primero, bueno, que esté incorporado, con lo cual, o sea, está asegurado que no se van a plantear rubros, que es para todos. Y por el modo, de hecho, es por el modo que está redactado. Pero Sí, pero lo deja abierto en la reglamentación. O sea, no se van a plantear rubros o sectores, sino que es para todos. No, porque el rubro, inclusive para nosotros... Sí. Claro, que no queden excluidos. Después, bueno, nosotros vamos a proponer aumentar el monto, eso lo discutiremos nosotros, pero si puede dar una opinión sobre el tema de los trabajadores estatales, si
más allá, porque digo, tendremos una discusión para ver a partir de cuánto y cómo es el tema del asta. Pero la verdad que tratándose de un colectivo que el empleador en la Ciudad de Buenos Aires y que está infringiendo la ley y demás, si dado ese monto que nos dicen que ya está incluido, no podríamos acordar con el Ejecutivo de base que ya estén incluidos a través de algún mecanismo, si es un artículo específico o en el general, y después las discusiones las damos sobre ese piso de cumplir por lo menos con esos trabajadores. ¿Sí? Gracias, diputado. Diputado Modarelli, usted quería hacer una consulta. No sé si lo pregunté antes y no se respondió o me olvidé, pero si tienen más o menos el monto, el universo que la ciudad dejará de recaudar en función de las exenciones que va a generar el blanqueo, para poder comparar en cuanto a montos de ingresos, porque no sé si es solo ingresos brutos o si hay otras tasas también que con el blanqueo se dejan de cobrar. No, eso, me había quedado eso. No, y respecto de esa consulta, ocurre algo por motivos diferentes, pero algo similar a lo que le comentaba respecto de Anagata, respecto de sellos. Como existe el secreto fiscal a nivel nacional, no tenemos acceso a la información de quiénes adhirieron al régimen de regularización. Si nosotros con las políticas que tenemos de fiscalización, los PAF, los planes anuales de fiscalización, puede ocurrir que salgamos a fiscalizar, no buscando personas que hayan regularizado con el blanqueo, sino con otros criterios de política fiscal, y aleatoriamente detectemos alguno porque o en estados contables, o en declaraciones juradas, o en cruzando movimientos bancarios. No tenemos modo de saber, de hecho, tampoco el Banco Central nos da la información de la apertura de las cuentas que se hicieron al efecto, con lo cual no es simple establecer el costo fiscal. Hay un costo fiscal teórico de muy difícil cuantificación. En términos prácticos, tenemos una dificultad cierta, no esta gestión, no esta administración fiscal, es algo que ocurre en cada plan de regularización a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal, en Provincia de Buenos Aires, aquí. No es algo puntual o coyuntural, con lo cual, por eso además decimos, esto sí nos puede permitir inclusive incorporar al universo de contribuyentes base imponible, materia imponible, que si no, en términos de inteligencia fiscal es muy difícil captar. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Inés Parry. Muchas gracias, señora Presidente. No, muy breve. Vemos con mucho tino el hecho de bajar parte de las tarifas. En algún momento fue conversación en unas mesas alternativas que tuvimos en la discusión que dimos el año pasado con deudores alimentarios también, digamos, que no haya un costo adicional, dado que esos costos adicionales para salir del registro es plata que podría destinarse directamente a pagar las cuotas, por un lado, y por el otro, por supuesto, hacer mención, en mi doble rol de presidente de la Comisión de Justicia, hacer referencia a la preocupación que tenemos respecto de lo que significa y no ver a los trabajadores mandatarios como parte de un chivo expiatorio y contraponerlos contra los intereses de los ciudadanos. Por supuesto, todos estamos de acuerdo con los intereses de los ciudadanos, pero entendemos que hubo una mesa de diálogo que no funcionó, volvamos a transitar ese camino y no encontrar un chivo expiatorio en quienes, por supuesto, tienen derechos adquiridos. Simplemente eso. Muchas gracias. Solo decir que estoy totalmente de acuerdo con la legisladora y que la mesa de trabajo, no diría todavía que no funcionó o que fracasó, porque todavía no está cerrada y tenemos todo el esfuerzo puesto y todo el tiempo que uno le dedique a tratar de obtener un consenso, de encontrar ese punto de equilibrio entre las necesidades del vecino, la gestión del Ejecutivo y tanto los mandatarios como los profesionales de la Procuración, vamos a agotarlo y vamos a agotar la instancia hasta el límite de lo posible. Muchas gracias, Germán, a todo el equipo de AGIP, a los diputados, asesores y a los distintos representantes que se acercaron para debatir sobre este proyecto. Tenemos un largo trabajo por delante con las propuestas y los distintos proyectos de los diputados, así que nos veremos en la próxima reunión de diputados. Muchas gracias.